de los hábitos esclavizantes. Amén, gloria a Dios, gloria al nombre del Señor. Hemos hablado de los hábitos esclavizantes. Amén, bendito sea su santo nombre. A ver, les quiero preguntar a los que han venido estos días, ¿qué les ha quedado de los hábitos esclavizantes? A ver, ¿quién me quiere decir rápido, decirnos a todos qué han aprendido de los hábitos esclavizantes? ¿Alguna cosa que haya llegado a su vida? Rápido. ¿Aló? ¿Aló? Muy bien, los hábitos son adicciones. Excelente, muy bien. No solamente son físicos, sino también pueden atacar al nivel de los pensamientos, de las sensaciones. Excelente. ¿Quién más? Rápido. ¿Aló? Amén. Bueno, muy bien. ¿Alguien más quiere decir algo? ¿Aló? ¿Nadie más? ¿No aprendieron nada más? A ver, dígalo por favor. Muy bien, muy bien. No solamente sustancias, sino personas, relaciones. Muy bien. Sentimientos. Muy bien. ¿Alguien más quiere decir algo? Excelente. Excelente. La tía dice que las adicciones a veces al orden. Muy bien, muy bien, muy bien. Muchas gracias por sus aportes. Juan 8, 34, 35 y 36. Dice así en el nombre del Señor Jesucristo. Jesús les respondió, de cierto os digo, que todo aquel que hace pecado, esclavo es del pecado. Y el esclavo no queda en la casa para siempre, el Hijo sí queda para siempre. Así que si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Amén. Vuelvo a leerlos. Juan 8, 34, 36. Jesús le respondió, de cierto os digo, que todo aquel que hace pecado, esclavo es del pecado. Y el esclavo no queda en la casa para siempre, el Hijo sí queda para siempre. Así que si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Gloria a Dios. Muy bien. A quien nosotros reconozcamos como amo, a Él le vamos a servir. La palabra de Dios dice que nadie puede servir a dos señores, porque o amará al uno y menospreciará al otro, ¿cierto?
Pero si yo elijo servir a Cristo, pues mi amo va a ser el Señor Jesucristo. Gloria a Dios. Amén. Ahora, nos dice la Escritura que el esclavo no queda, pero el hijo sí queda. Y lo que Dios quiere es que nosotros quedemos con Él para siempre. Pero el Señor nos da la fórmula para ser libres. Si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Gloria a Dios. Mire, acá no dice que hay otra forma para obtener la libertad, sino a través del Señor Jesucristo. Mire que hay una diferencia entre el Hijo que se menciona en el versículo 35 y el Hijo que se menciona en el versículo número 36. El primero del 35 está en minúscula y el segundo está en mayúscula. Nos está hablando de quién, del Hijo de Dios, de Jesucristo. Si el Hijo libertare, seréis verdaderamente libres, gloria a Dios, de todas las adicciones, cualquiera que sea. Bueno, estos días hemos hablado, ayer y antier, de diferentes clases de adicciones, adicciones a las emociones, las conductas de una persona adicta, ¿sí? Hemos hablado, hemos dado algunos casos particulares sobre adicción a los pensamientos, ¿sí? Hay pensamientos obsesivos, hay pensamientos de perfeccionismo, hay pensamientos de rígidos, de preocupación, ¿sí? Está la famosa mitomanía, la tendencia a estar mintiendo. Son todas estas adicciones. Pero también voy a hablar un poquito acerca de la adicción a las actividades. Por ejemplo, hay personas que son muy adictas al juego, ¿sí? Es lo que se conoce comúnmente como ludopatía, ¿sí? Y es algo, por supuesto, enfermizo, es patológico, ¿cierto? Se le ha llamado como un desorden, ¿sí? De la conducta, y la conducta se afecta, sufre un descontrol por la necesidad de jugar, ¿sí? Hay diferentes clases de juegos, ¿sí? Están los juegos de azar, están las apuestas, están ahora los juegos modernos que vienen a través de la internet, a través de los aparatos electrónicos, adicciones a los juegos, ¿sí? Y algo que sucede con muchas personas es que lo niegan. Casi todo adicto niega su adicción, ¿sí? Él trata de disimularla, él trata de taparla, como lo decíamos anoche. Una persona adicta al principio trata de disimular su problema, trata de encubrirlo, se justifica a sí mismo, pero resulta que las adicciones siempre son progresivas, siempre van en aumento, cada vez desea más y más y más, pero llega un momento en que la persona sufre una descompensación tal que ya no le importa, ¿sí? Al principio, cuando entraba, por ejemplo, a jugar en las máquinas tragamonedas, en los casinos, pues como que miraba para un lado, para otro, a ver si venía alguien que de pronto le pudiera reconocer y ocultarse. Pero resulta que después ya no le importa, ¿sí? Como que la persona va perdiendo un valor, un respeto por sí misma y se va degradando. Eso pasa con todas las adicciones. El juego es una adicción muy terrible. Estoy tratando de recordar una frasecita que aprendí hace muchísimos años relacionada con el juego, y lo que dice es que está la adicción que llega a perderse el valor y el respeto por sí mismo, ¿sí? Por el juego hay personas que lo han apostado absolutamente todo y han quedado, no exagero, en la ruina, en la calle, porque todo lo entregaron al juego, ¿sí? Ahora, una persona no se volvió adicta al juego de un momento a otro, sino que fue aumentando. Cada vez fue creciendo más y más, ¿sí? Eso hay que tener mucho cuidado. Yo me decía lo siguiente: no voy a preguntar y no voy a pedir que levanten la mano, pero yo sé que aquí hay muchos, sobre todo jóvenes, adictos al juego, ¿sí? Hablemos de los juegos de computador. Quiero hacerles un planteamiento, una propuesta. Fíjese
un plazo de una semana de no volver a jugar eso que está jugando. A ver si es capaz. ¿Sí? Ahorita nos llegan muchísimas invitaciones a través del Facebook. Fulano de tal te invitó a jugar. Yo me imagino a esa persona ya tan, dándole. Y como para que, comillas, le den más vidas, más opciones, más chances de jugar. Entonces, la idea es que invite a personas que no están vinculadas con ese juego. Entonces, nos llegan invitaciones de toda clase, ¿sí? Si yo le doy clic, acepto la invitación, entonces a esa persona le dan una oportunidad más, le dan más chances, más vidas, dicen ellos. Hágase el propósito de pasar una semana, un mes, un año sin jugar a ver qué pasa. Si usted no soporta un mes sin jugar, usted es un adicto. Así de sencillo. Yo no sé si aquí hay personas que son adictas, yo espero y confío en el Señor Jesucristo que no haya ningún adicto a las máquinas esas, a los tragamonedas y a cosas de esas. Yo espero de verdad que no haya ni uno solo. Yo he contado un caso de un compañero que yo tuve y resulta que este muchacho, él se jugaba lo que le daban para las 11, fue un compañero de la universidad, lo que le daban para las 11, él se lo jugaba. Él iba y le decía al papá que tenía que comprar un libro de tal cosa. El papá se lo compraba, le compraba el libro, no le daba la plata, le compraba el libro. ¿Y qué hacía el muchacho? Iba allá al centro donde compran libros y lo vendía. ¿Para qué? Para irse a jugar. ¿Sí? Muchas veces el papá, la mamá nos llamaba a nuestras casas, a los demás compañeros, para preguntarnos qué sabíamos de este joven. No, nosotros salimos a las 12, 11 y media, 12 de clases, entramos a las 7 y a veces íbamos hasta las 11, 12. Y eran las 4 o 5 de la tarde, el muchacho no aparecía en la casa. No, salimos temprano, nos fuimos y no sabemos de él. Pues se había comido, o no se lo había comido, se lo había gastado allá en las máquinas y le tocaba irse a pie y vivía fuera de Bogotá. ¿Sí? Y le tocaba irse. Los celadores me decían a mí, oiga, ¿qué hacemos con este muchacho que no hace sino pedirnos plata? Viene por ahí a las 2, 3 de la tarde y que le regale, que le preste 500 pesos y de esa manera completaba para irse para la casa. Entonces encontré que la persona adicta al juego se hace promesas que nunca va a cumplir. La persona que está apostando dinero, entonces dice, no, yo estoy esperando ese golpe de suerte, yo sé que voy a salir de la condición y de la pobreza en que estoy, ¿sí? Voy a salir de todas mis deudas el día que yo me gane eso. Y vive con ese ideal y ese día nunca llega, nunca va a llegar. Entonces, una persona adicta tiene ese problema y encontré algo que me dejó bastante preocupado. La adicción al juego es la adicción más relacionada con los intentos de suicidio. Ojo, escúchelo bien. La adicción al juego es la adicción más relacionada con intentos de suicidio. Entonces tenemos que tener cuidado. Bueno, voy a hablar de otra, quiero avanzar rápido. Los hobbies, ¿sí? Entonces, ¿qué nos describe la palabra un hobby? Son adicciones a los hobbies, ¿sí? Es afición a los pasatiempos, ¿sí? Es decir, que la persona está desarrollando actividades con el único fin de entretenerse. Hay personas que son adictas, por ejemplo, a los pasatiempos, a los crucigramas, ¿sí? Son unos expertos, pero esa es su adicción. ¿Ya? Entonces, ¿cuánta revista cogen o compran el diario todos los días para hacer el crucigrama? ¿Sí? Hay personas. Ahora venden revistas, ¿sí? Ahora no, eso hace muchísimos años. Venden las revistas, las sopas de letras. Entonces, la persona es adicta ¿a qué? A pasar el tiempo. Se desespera haciendo nada. Entonces, como no tiene nada útil que hacer o no piensa en algo útil, se pone a llenar
los crucigramas, sudoku, ¿cómo es? Sudoku, ¿sí? La de los números y cosas de esas. Sí, entonces es como una competencia con la misma mente de la persona. Bueno, nuestra sociedad de consumo, de bienestar, el mundo en el que vivimos nos invita realmente a buscar la felicidad, ¿sí? Llenando nuestro tiempo libre con actividades placenteras, ¿sí? Entonces, nos están invitando a una cosa, a otra cosa, a pasar el tiempo, ¿sí? Y ahí hay personas aficionadas, por ejemplo, al cine, al teatro. Son personas que viven con esa pasión, con ese deseo, ¿sí? Yo hace muchísimos años que yo no volví a un teatro, pero hace muchísimos años, ¿sí? Y a veces me invitan y me dicen, mire, vamos a ver tal película, pero hay algo en mí que no, ¿sí? Y gracias a Dios nunca fui adicto al cine, ¿sí? Pero hay personas que son enfermas, ¿sí? A eso. Son personas, los dedicados a los hobbies, entonces están buscando actividades que desarrollar, ¿cierto? Y lo otro que encontré es que hay personas que gastan verdaderas fortunas. Por ejemplo, las personas que se dedican a coleccionar, ¿sí? Y son enfermos coleccionando y viven como en esa euforia y tienen que conseguir la última estampilla, la última moneda, el último objeto, porque hay diferentes clases de colecciones, ¿sí? Yo he estado en casas donde, por ejemplo, tienen las paredes llenas de iglesitas, de esas que hacen en barro, ¿sí? Entonces, por donde van tienen que estar comprando cosas de esas, y entonces es el afán y el deseo por llenar esas paredes de esas cosas, son comportamientos adictivos. Bueno, lo otro es que aparte de gastar dinero, están gastando tiempo, ¿sí? ¿Por qué? Porque eso les está consumiendo sus energías, les está consumiendo su salud, ¿sí? Y la persona no puede manejar esto. Los adictos a los hobbies, ¿sí? Bueno, voy a hablar de otra adicción. La adicción al trabajo. Trabajar, pues es por supuesto algo normal, ¿sí? Pero ya la adicción al trabajo se define como un amor excesivo, un deseo excesivo, ¿sí? En la persona por su actividad laboral. Entonces, cada vez pasa más tiempo, son adictos al trabajo, se traen trabajo para la casa, ¿sí? Pasan hasta altas horas de la noche. Leía la historia de un muchacho, ¿en dónde fue esto? En Reino Unido. Pasó 3 días trabajando, él tenía esa afición y pasó 3 días trabajando y el organismo no pudo más y terminó muerto, ¿sí? Entonces yo incluso en la casa tengo por norma de que cuando los muchachos dicen, no, vamos a pasar derecho esta noche porque es que mañana tenemos examen, tenemos parcial, yo les digo no. 2, 3 de la mañana se acuestan y duermen 2, 3, 4 horas y siguen con la cuestión. Porque he conocido muchos casos y tengo nombres propios de personas que se dieron demasiado, en este caso al estudio, y tuvieron problemas aquí en la cabecita, ¿sí? Como dicen por ahí, se le rayó el disco, tuvo un cortocircuito, tuvo problemas, entonces yo les digo no. Entonces hay personas que les fascina, les fascina. He leído que a veces tiene que ver con una baja autoestima, ¿sí? Entonces el hecho de estar trabajando y de estar pendientes del trabajo, ¿sí? Y tener que ir todos los días a trabajar, les ayuda a subir la famosa autoestima. Entonces, y la manera para terminarlo es cuánto tiempo estamos dedicando a eso, ¿sí?
si estamos sacrificando inclusive tiempo vital, tiempo de nuestra familia, de nuestro descanso, de proporcionarnos un momento de alegría. Si nos estamos restringiendo a esas cosas, significa que nos estamos volviendo adictos al trabajo. Pero ya no quiero hablar más de este tema de actividades, ¿sí? Hay una más que de pronto sería los deportes, ¿sí? Dentro de las actividades, claro, ya les digo que hay más de 106 clases de adicciones y una más sería la de los deportes. Entonces hay personas que son aficionadísimas al deporte, ¿sí? Le gustan los deportes extremos, las aventuras, el alto riesgo, ¿sí? Estar sintiendo esa adrenalina como que les hace falta, entonces le gusta muchísimo el deporte. Hacer ejercicio pues es bueno, pero ya cuando esto se convierte en un problema, ¿sí? Alguien decía es que el deporte es como una droga, ¿no? Decía alguien, el deporte es como una droga. El organismo le exige a la persona estar sintiendo esa sensación y sacrifica también muchísimas cosas. Yo veo personas allí alrededor de la biblioteca de la Virgilio Barco, gente a las 4 de la mañana. Yo digo, oiga, pero o no duermen o qué es lo que pasa. No, es una adicción que el organismo desarrolla. Bueno, pero también hay adicciones a sustancias. Esto sí voy a ser todavía mucho más pasajero, voy a pasar muy por encima. Las voy a mencionar, adicción a las sustancias, ¿sí? Y yo espero y confío en Dios que tampoco haya aquí personas adictas al alcohol, ¿sí? Esa es adicción a sustancias, al alcohol. Si hay personas adictas, vuelvo y les digo y lo voy a repetir más adelante, si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Adicción a las drogas, son sustancias. Entonces, también está la droga como tal, pero está también la farmacodependencia. Personas que tienen que estar tomando medicinas sin que les duela nada. No, se inventan a sí mismos los dolores. ¿Sí? Uy, tengo un dolor de tal cosa, ay, me voy a tomar tal esto. Ay, tengo un dolor de tal. Sí, entonces, una cosa es las drogas que se inyectan, las drogas que se aspiran, las drogas que se toman, que se ingieren, pero está también la farmacodependencia, ¿cierto? La nicotina también, es decir, lo relacionado con el cigarrillo. Aquí quiero dar un ejemplo. He oído de personas con alcohol, con drogas, con nicotina, que de pronto ellos dicen, bueno, yo me fumaba un paquete de cigarrillos, ahorita ya no me estoy sino fumando dos, uno en la mañana y uno en la tarde. Sí, todavía hay adicción. El alcohol, las drogas, ¿sí? Yo pues tenía que estar todos los días consumiendo una dosis de drogas. O por ejemplo el alcohol. Hay personas que aguardan y anhelan con ansias el fin de semana, porque el fin de semana es el momento para ir y consumir. Entonces trabajan toda la semana, reciben su salario y el fin de semana van y lo gastan todo. Adicción a la cafeína, ¿sí? ¿Cuántos tintos se toma usted al día? ¿Sí? ¿Cuántos tintos nos estamos tomando? Yo me volví un adicto al tinto. Hace muchos años yo no tomaba tinto, pero donde yo trabajaba, entonces lo único que nos traían era tinto, ¿sí? Entonces yo por no tomar tinto tomaba agüita aromática, pero eso me cansó, me molestó, entonces empecé a tomar tinto, me tomaba dos, uno en la mañana, uno en la tarde. Después ya me tomaba uno en la mañanita temprano, antes de salir, me tomaba uno en la oficina, uno o dos, después uno después del almuerzo y otro por la tarde y otro por la noche, y entonces, y hay personas que ya se toman 3, 4 tazas de esas bien grandototas, adictos a la cafeína.
Nunca me dolió la cabeza cuando no me la pude tomar, pero hay personas que sí tienen malestares, síntomas de esos, cuando no pueden ingerir mucho café, entonces les coge el dolor de cabeza y otros dicen, ay, es que eso es psicosomático. No, eso es que el organismo se le ha bajado el nivel de cafeína que le traían acostumbrado y empieza a exigirlo. ¿Y cómo lo hace? Con dolor. Adicción a las sustancias, comida también. Hay personas que son adictas a algo. Yo les voy a confesar un pecado. Bueno, no sé si será pecado, pero yo tengo una adicción. Yo todas las noches, antes de irme a dormir, me tomo un cafecito con leche, ¿sí? Puede ser un periquito, pero yo todas las noches, y tengo una persona que me acompaña en mi adicción, ¿sí? Y entonces yo tengo que tomarme un cafecito y a veces donde yo estoy. Hay días que no lo puedo hacer, pero no quiere decir que no pueda dormir, porque a veces viajo, ¿sí? Ahora que estuve una semana en Tame, había días que no podía tomarme mi cafecito con leche, pero podía dormir y no me levantaba al otro día estresado, ni con ojeras, ni nada de esas cosas. Pero eso es como un gusto que tengo desde hace muchísimos años. No sé usted cómo será, pero la adicción a las comidas, ¿sí? Entonces hay personas que tienen que estar comiendo todo el tiempo y necesitan esa sensación en su paladar, en su boca, de estar masticando, estar masticando. Bueno, y también adicción al chicle, sí, gracias por decirlo. Entonces también hay adicciones al chicle, tienen que estar mordiendo algo, ¿no? Tienen que sentir algo en la boca. Bueno, adicción a las bebidas. Entonces ya les decía anoche de la adicción a la Coca-Cola, la adicción al azúcar, ¿no? Eso es una adicción muy fuerte, la adicción al azúcar. Bueno, hablo ahora de la adicción a las personas, a las relaciones, ¿sí? Entonces hay personas que no pueden estar solas, tienen que andar con alguien. Algunos lo llaman amigueros, ¿sí? Y yo lo dije, no sé, creo que fue antier, ¿sí? Oiga, oiga, me acompaña al baño. Sí. Y entonces tiene que ir, para ir al baño tiene que ir acompañada o acompañado. ¿Sí? Eso, ahí en ese caso no se da tanto en los hombres. Yo no conozco el primer hombre que le diga a otro, sí, me acompaña al baño que va a hacer chichi. No lo conozco, pero sí las mujeres. Pero sí hay hombres que no pueden andar solos, ¿sí? No pueden andar ellos solos. Tienen que estar buscando a alguien, ¿sí? Para hacer, se van de vacaciones y no le basta ir con la esposa y con los hijos, sino que tiene que buscarse un amigo y llevárselo, ¿sí? Conozco gente, conozco gente. Entonces son adictas a las relaciones, a otras personas. No pueden ir a hacer una vuelta solos, tienen que estar siempre acompañados. Adicción al amor, ¿sí? De donde yo tomé estos apuntes, dice amor a la adicción, raya al sexo, ¿sí? Entonces son personas, también conozco, en este caso sí menciono hombres, varones, sí, conozco unos varones y los he conocido, algunos ya han muerto, y ellos les gusta siempre andar con alguna mujer, con alguna chica, ¿sí? Siempre les ha gustado andar con alguna muchacha y nunca se les ve enamorados y menos casados. No tienen la capacidad, yo no estoy echando vainas, no estoy hablando de nadie en particular. Cuando yo escribí esto, no lo dije pensando en ustedes, pero vienen a la mente casos de personas de afuera que tenían ese problema, ¿sí? Y son muchachos que les cuesta trabajo tomar la decisión de proponerle matrimonio a una chica. La tienen de novia, pero hasta ahí. Entonces yo me he hecho la pregunta, ¿qué podría pasar? ¿Qué estaría pasando en la mente de este varón? De pronto, pues, miedo a renunciar a las demás mujeres, porque elegir es renunciar, miedo al compromiso del matrimonio, ¿sí? A la responsabilidad, miedo a formar un hogar, no sé, o de pronto no encuentran la persona que digamos pueda
satisfacer sus deseos, como sentirse realmente amado, querido, todas esas cosas. Hay una codependencia. Aquí en adicción a personas hablo ahora de la codependencia. Hay cordones umbilicales que hay que cortar, y hablo en el sentido figurado. Hay hijos que no han podido salir de la casa de sus padres. Hablo de hombres que no pueden zafarse del cordón umbilical con su mamá, con su propia madre, ¿sí? Entonces esto es una codependencia, pero también hay muchachas que no han podido cortar ese cordón umbilical con su padre, porque el muchacho se refugia en la madre, la chica se refugia en el padre. Entonces no han podido y hay una codependencia. A veces esa codependencia hay también entre hermanos, ¿sí? Se han llegado a estimar, a querer tanto y hay una codependencia con ellos. Adicción ahora a los grupos. Esto estoy pasando muy someramente, muy rápido, muy por encima, pero a los grupos. Entonces tienen que pertenecer a alguna agrupación, a alguna sociedad y viven en función de eso, ¿sí? Viven en función de eso, de ese grupo, de esa sociedad, de las actividades que se hacen allá. Adicciones a los grupos. También hay adicción a, por ejemplo, ciertas actividades grupales, ¿sí? Ciertas actividades grupales. Entonces, la persona está pensando en una actividad como tal, pero para poder hacer esa actividad necesita de un grupo. Ejemplo, el deporte, ¿sí? Si yo quiero jugar fútbol, pues para jugar fútbol yo solo, como complicado. Entonces tiene que pertenecer a un grupo. Y hay muchachos, por ejemplo, yo tuve amigos, compañeros, que ellos jugaban en 3, 4 torneos diferentes, ¿sí? Y les gustaba y pasaban todo el día. El fin de semana era desde las 7, 8 de la mañana hasta bien tarde de la noche, sábado y domingo, jugando fútbol. Bueno, ahora ya cierro mi capítulo en ese sentido de las adicciones. ¿Cómo saber si uno es un adicto? Entonces aquí ya nos vamos a poner la camisa cada uno. Entonces, hay una concentración absorbente, así lo llaman los estudiosos, ¿sí? Es decir, si la persona se pasa la mayoría del tiempo pensando en esa sustancia, en esa actividad, en esa persona, en esa relación, ¿sí? Oiga, yo como que me estoy volviendo posesivo. A toda hora, y ahora con los planes de 5 minutos, estoy llamando a la persona, oye, ¿qué estás haciendo? No, estoy aquí trabajando. Ah, bueno, chao, te llamo luego. A la media hora, a la hora, otra vez. Oye, ¿qué? ¿Cómo te acabo de ir? ¿Qué haces? No, estoy aquí todavía trabajando. Ah, bueno, chao. ¿Sí? A la hora, otra vez. Qué fastidio. Sí, muy bien dicho. Qué fastidio. Concentración absorbente. ¿Sí? Estoy dando solamente un ejemplo, porque no solamente es con la llamada de la otra persona. Si soy adicto al tinto, entonces tengo que ver a toda hora el pocillo lleno de café, ¿sí? Y entonces tomo un poquito, tomo otro poquito, se me está acabando, de una vez voy a la cafetera, otra vez hago. Hay personas que hacen la olletada de tinto desde la mañana y les dura todo el día, ¿sí? Son adicciones a actividades. Son personas que tienen que andar, por ejemplo, tensas, ¿sí? Y el momentico que como que se relajan, entonces se sienten mal. Entonces tienen que andar estresadas, tensas por todo. Bueno, concentración absorbente, ¿sí? Los que hacen apuestas tienen que ir y hacer la apuesta.
Y entonces van y juegan el chance, van y juegan la lotería y viven con esa tensión mirando el número, pero sí sería ese o no. Y yo como que, no, mejor, no, ese como que no es. No, entonces tienen que ir y jugar otro chance. Y después tienen los dos. Y no, pero, ¿y qué tal que no sea ese? Y hay una concentración absorbente. Bueno, lo segundo, ¿cómo saber uno si es un adicto? Ya les hablaba de, por ejemplo, de las personas que tienen que estar hablando, ¿sí? O pensando en el trabajo. Entonces no están en la oficina y cogen el celular y llaman a alguien. Oiga, ¿qué hubo? ¿Cómo va tal trabajo? ¿Qué está pasando? ¿Sí? ¿No está hecho? Bueno, ahorita lo llamo. Al momentico. ¿Qué hubo? ¿Ya? Pero es solamente, no es responsabilidad. Se excusan en la responsabilidad. Concentración absorbente, sometimiento, ¿sí? Usted se encuentra ya conscientemente, consistentemente manipulado, ¿cierto? A esa actividad, a esa sustancia, a esa persona, a esa emoción, ¿sí? Entonces una persona que fuma, entonces ya hasta se sueña fumando, hasta hace actos reflejos, ¿sí? Ya la persona tiene una dependencia, ya vive con su cabecita metida en eso. El momento en que se suelta de eso, ya, hace muchísimos años, yo empecé a jugar ajedrez y en determinado momento me di cuenta que me estaba volviendo adicto al ajedrez. Entonces yo compré un computador hace más de 20 años y todavía lo conservo y yo pongo las fichitas allá y juego contra la máquina. Déjenme decirles que hace mucho tiempo que no juego, ¿sí? A veces lo saco como para que no se oxide y yo jugaba. Y resulta que en el sueño yo me soñaba, ¿sí? Y los pensamientos, no podía dormir, no podía dormir. Y yo me soñaba jugando y eran las imágenes, las jugadas y era una cuestión terrible. Y dije, no más, no más, no más, ya, voy a guardar ese cacharro y lo alcé y lo metí por allá arriba, gracias a Dios. Pero ya la voluntad empieza a rendirse, a someterse. Ya, me toca hacerlo o lo hago porque estoy desesperado. Y se presentan cambios dentro del organismo, empieza a temblar, empieza a sudar, le empieza a doler la cabeza. ¿Por qué? Porque no hace aquello que el organismo le está pidiendo. Ya les decía, para mí hay alguna influencia espiritual. Búsqueda, ¿sí? Entonces, hablemos un poco de lo que les gusta a los muchachos, el Facebook, ¿sí? Dios mío, están desesperados. Están en el culto y están allá dándole tran, ¿sí? Y llegan a la casa, hágase la tarea, hoy no voy a entrar al Facebook. A ver si se va a adelgazar, se va a morir, le va a dar un paro cardíaco, Dios nos guarde y libre, ¿sí? Diga, hoy no voy a entrar al Facebook, voy a entrar, voy a hacer mis tareas y no voy a abrir el Facebook, a ver qué pasa. Pero como que desarrolla cierta satisfacción, ¿sí? Y se siente como contenta la persona, abre uno y le contesta 20, 30 que tiene allá, ¿sí? Y con todos está. ¿De qué está hablando? No está solucionando problemas del país, no está, pero se siente y eso le genera como cierto placer. ¿Está servido? Ya voy. Y ya voy. Y que está servida la comida. Y entonces se molesta a la persona porque lo sustraen, ¿sí? Estoy dando un ejemplo solamente, pero esto sucede con todas las adicciones. Cuarto, hay un descontrol, ¿sí? Ya hay un descontrol. La mayoría de las veces es con ira, con mal genio, pero ya llega a afectar el cuerpo, el organismo. De todas las adicciones que he hablado,
pasan fenómenos similares. Malestar, irritabilidad, ¿sí? Pérdida de la paz, de la tranquilidad, ¿sí? Ya empieza a generar como dolor de cabeza, ya la persona se desespera, empieza a temblar, empieza a sudar, problemas físicos en el organismo, etcétera, etcétera. Y para terminar, ¿cómo vencer las adicciones? De esto, por supuesto que hay muchísimo material y podríamos pasar horas y horas y horas hablando. ¿Cómo vencer las adicciones? Número 1, y esto nos sirve a todos. Primero, reconocer el problema, reconocer la necesidad. Haga la prueba. Si a usted le gusta muchísimo el café, el tinto, diga, me voy a pasar una semana sin tomarme un tinto. Vamos a ver si aguantamos. ¿Sí? Pero diga, por ejemplo, hoy no voy a tomar tinto. ¿Ya? Hoy no me voy a tomar un tinto. Ojo con la falsa seguridad. Porque entonces usted dice, pues ya pasé un día y no tomé el tinto, yo lo puedo dejar. Cuidado. Porque es cuando más prendido está uno. El día que yo quiero lo dejo, porque dejó un día sin tomar. Haga la prueba una semana, haga la prueba un mes. Entonces, lo primero es reconocer el problema, es admitir que se tiene esa necesidad. Y vuelvo y les digo, puede ser una situación donde hay una influencia de carácter espiritual. Mientras que la persona no admita su situación o su problema, será muy difícil iniciar un proceso de restauración. Así que lo primero es decir, oiga, no estoy controlando esto, no estoy pudiendo controlar, no lo puedo controlar, se ha salido de mis manos. Mientras que la persona no admita su condición o su estado, va a ser muy difícil superar esa situación. ¿Sí? Si la persona persiste en negar, ¿sí? Si le dicen los padres, oiga, usted está pasando mucho tiempo frente a ese televisor. Si le dice la esposa, mi hijo, usted está pasando mucho tiempo frente a ese televisor. Entonces la persona empieza a negarlo o empieza a justificarlo. No, pero mi hija, déjeme ser aunque sea feliz viendo esto. Yo cuando niño no tuve televisión y entonces, ¿sí? Cuando niño mi papá no nos dejaba ver televisión y ahora entonces me casé y tampoco, ¿sí? Entonces, yo una época con mi esposa nos pasó hace muchos años, hace más de 15 años, 20 años casi, llegábamos de la iglesia de Magdalena, entonces estaba encima de la estufa la ollita, el calentadito, la peguita y esas cosas. Entonces, no estábamos adictos al calentado, entonces nos sentábamos a comer. Entonces cogíamos una cuchara, poníamos la olla en un plato para no ensuciar tanta loza. Entonces yo comía una cucharada, le pasaba la olla a ella y ella comía, y entre los dos, pero estábamos mirando una telenovela. ¿Sí? Cuando nos dimos cuenta, no, pues córrale, porque, ¿y cómo resultamos en la adicción a la telenovela? Porque terminaba el noticiero, que era como a las 9:30 o 10, y 10:30 empezaba. Entonces los dos nos quedábamos ahí hablando y comiendo, y entonces mirábamos la telenovela. Yo no me acuerdo cuál fue la última que vimos, fue muchísimo antes de Pedro el Escamoso y todas esas, fue muchísimo antes. Esa no la vimos porque tomamos la decisión. Cuando nos dimos cuenta, pues, bueno, vámonos que, ¿sí? Pero no decíamos, estábamos en la iglesia, terminábamos el culto, teníamos que venir desde Magdalena, bueno, vámonos, pero nadie decía nada porque se nos pasaba la telenovela. Cuando nos dimos cuenta, resultamos adictos a la telenovela. Entonces dijimos, ya se iba a acabar, la empezamos a ver como de la mitad para adelante. Y entonces, ya se iba a acabar y dijimos, la terminamos de ver y no más.
La terminamos de ver. ¿Qué le deja a usted una telenovela? A ver, levante la mano los que ven telenovelas. ¿Qué les ha dejado las 10, 12, 15 telenovelas que han visto durante estos 10, 12, 15 años? ¿Qué ha dejado? Ahora telenovela que se respete, homosexual, brujo, medium y todo eso. Entonces, no niegue el problema. 2, venga ante el Señor y confiese su pecado. ¿Cuál fue el versículo con el que empezamos nuestra reflexión? Juan 8:34. De cierto os digo que todo aquel que hace pecado, esclavo es del pecado. Entonces venga ante el Señor, ¿cierto? Y confiese su pecado. No lo llamemos de otra manera. El Señor nos dice, todo aquel que le guste, ¿cierto? O que encuentre tal, no, Él lo llama pecado. Lo llama pecado. Entonces no debemos llamarlo de otra manera. ¿Sí? Si persistimos en llamarlo de otra, no, es que eso es como solamente una manera para uno distraerse, para uno relajarse con este estrés que vivimos, ¿cierto? No lo llame de otra manera, no lo vea diferente a como Dios lo ve. Dios lo ve pecado y punto, ¿cierto? Porque si no lo vamos a seguir aceptando, lo vamos a consentir, lo vamos a justificar. Entonces, venga ante el Señor. Es una decisión que usted debe tomar. No la puede tomar ni el papá, ni la mamá, ni la esposa, ni el esposo, ni los hijos. Es una decisión personal. Y solo Cristo puede dar completa libertad. Si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. La Biblia en ninguna parte nos dice que podemos ser libres con alguien diferente de Cristo Jesús. El único que nos puede hacer completamente libres es el Señor Jesucristo. Es necesario venir y confesar ese pecado delante del Señor. Ya, confiéselo, dígale, Señor, confieso este pecado, lo confieso, Señor. ¿Sí? A cualquier adicción que sea de sustancia, sea de relación, sea de actividad, lo que sea. En tercer lugar, es necesario orar. La Biblia dice, mientras callé, se envejecieron mis huesos en mi gemir todo el día. Entonces, ore para ser desatado. Reconozca que necesita de una ayuda espiritual, de una ayuda especial, más fuerte que su propia voluntad para poder romper ese hábito. Reconózcalo, dígale, Señor, reconozco que estoy mal. No se ponga con tapujos, es una cosa entre usted y Dios. Yo he contado aquí muchas veces del caso de la señora que fue donde un pastor para que oraran por ella, para que ella dejara de fumar porque tenía esa adicción a la nicotina. Y cuando el pastor está orando por ella, el Señor le dice, mire, por ella ya han orado 6 veces o 7 veces, no me acuerdo cuántas veces. Y lo que pasa es que ella no quiere ser libre. Y entonces el pastor paró la oración y le dijo, mire, el Señor me acaba de decir esto. La mujer empezó a llorar y dijo, sí, es verdad. Lo que pasa es que yo no quiero ser libre. Entonces, usted puede venir y pedirle oración a otro, pero mientras usted en su voluntad no haya una disposición, un deseo para ser libre, ahí nos podremos pelar las rodillas orando por usted. ¿Ya? La Biblia nos dice que, en Isaías nos dice que la unción pudre el yugo. El Espíritu Santo en usted pudrirá ese yugo y le hará totalmente libre. Gloria a Dios. ¿Sí? Bueno, en cuarto lugar, cambie los hábitos y las costumbres, ¿cierto? En efecto, Dios puede desatarlo a uno. Yo recuerdo una cosa que Dios me libró, me limpió. A mí me gustaba muchísimo la música, melómano, ¿sí?
Cuidado, hay que tener cuidado con la melomanía actual, porque entonces ahora se la pasa con los audífonos a toda hora, sí que escuchando música que alaba al Señor y tal, pero es la necesidad de sentir el ruidito ahí, ¿sí? Y de subirle los decibeles y el volumen y tal, hay que tener cuidado. Un día ore y adore a Dios sin música, sin nada. A ver si, mejor dicho, esos 5 minutos le van a parecer eternos. A veces lo que hacemos es cambiarla, ¿cierto? Entonces, Dios lo puede desatar a uno, ¿sí? Pero nosotros necesitamos cambiar los hábitos y las costumbres. Les estaba diciendo, a mí me gustaba mucho la música y yo andaba con una grabadorcita, ¿sí? Y andaba con esa grabadorcita ahí de cassette para todo lado. Y entonces, donde yo trabajaba allá en la parte alta, llegaba y ponía mi grabadora y aquí abajo estaba trabajando y allá la música. Y yo dije, pero Dios mío, pero ¿esto qué está pasando? Y un día Dios tuvo misericordia y me quitó todo eso, me quitó eso. Pude renunciar a toda esa música. Después traté de volverla a escuchar y le doy gracias a Dios porque mi espíritu no lo soporté. No lo soporté y tuve que sacarla. Ya no, a veces queremos volver a meterlo como a las malas, ¿no? A veces si yo me tomaba 50 tintos al día, no, pues voy a bajar a 10, ¿sí? Pase días sin tomar el tinto. Tómese una aromática, tómese un té en limón, que es tan rico. Alguien me va a decir, pero hermano, ¿y qué problema hay con tomarse un tinto? ¿Ustedes saben algo que se llama cirrosis? Bueno, la cirrosis. Sí, hay enfermedades del azúcar. Hablaba de esa droga moderna que se llama el azúcar, a estar comiendo dulce. Ahorita tal vez no hay consecuencias, pero cuando Dios nos ampare y nos favorezca, entonces venga la diabetes, ¿qué? ¿Qué vamos a hacer? Cuando se evidencien los comas diabéticos, ¿qué? Sí, hay cosas que al presente parecen inofensivos, ¿sí? ¿Cuánto puede durar usted con un antojo? ¿De una vez? Yo le digo, a mí me digo, ay, tengo ganas como de comerme una hamburguesita. Y pasa un mes, 2 meses y de pronto. Hay personas adictas a la grasa, a las empanadas, ¿sí? Ahoritica, tal vez puede que no sea mucho el efecto, pero esperemos unos días cuando el corazón, las venas, las arterias se empiecen a tapar. Reemplace esos hábitos, esas costumbres, ¿cierto? De una vez, reemplácelos. Tiene que haber un cambio definitivo. La palabra del Señor dice, deje el impío su camino y el hombre inicuo sus pensamientos y vuélvase a Jehová, el cual tendrá de él misericordia. ¿Sí? No es que ahora doy 10 pasos aquí o 9 pasos en obediencia y uno por fuera, ¿cierto? Es que antes era lo contrario. No. Deje el impío su camino y el hombre inicuo sus pensamientos y vuélvase a Jehová, el cual tendrá de él misericordia. La Biblia dice es preferible que se pierda un ojo, una mano y no todo el cuerpo en el infierno. Yo tuve un profesor, me acabo de acordar, que él era hincha a dos cosas. Uno, a Millonarios, el mejor equipo de Colombia. ¿Sí? Él era hincha de Millonarios. Y este señor, él donde jugara Millonarios, él se iba a verlo jugar. Si Millonarios jugaba en la costa, en Barranquilla, él cogía avión y se iba hasta allá y lo veía. Y el hombre era un fanático impresionante y ya era un señor, ¿sí? Y al trago. Si Millonarios ganaba, eso el otro día el hombre era con su
con la resaca, ¿sí? Eso era impresionante. Bueno, me acordé ahorita de él. Ordóñez, no, y si perdía el despecho era tremendo. En quinto lugar, desarrolle una fuerte relación con Dios. Es lo más hermoso y lo más lindo. ¿Usted quiere romper una adicción? Tómese de la mano del Señor. Tómese de la mano del Señor. Cuando le den a usted muchas ganas de fumar, cuando le den muchas ganas de hacer lo que sea, piense en Dios, piense en el Señor, busque la presencia del Señor. Empiece a orar, a adorar, leer la palabra de Dios. Reemplace esos pensamientos, empiece a leer la palabra. Fíjese metas. Yo, pues no serían cosas tan, pero yo me hice esos propósitos. Dije, durante un tiempo no voy a salir a montar en bicicleta, porque a mí me gusta muchísimo. Yo, mejor dicho, me fascina el deporte, pero hay días que digo, no voy a montar la otra semana. No voy a salir a hacer deporte la otra semana. Voy a durar un mes. Entonces, en lugar de irme a montar en bicicleta, digo, no, mejor me vengo a la iglesia a orar. Y me vengo y me arrodillo y me pongo a orar. Que se está volviendo adicto a la televisión, apáguelo a ver y póngase a leer la palabra del Señor. Y eso empieza a fortalecer nuestra relación. Cuando uno se da cuenta, dice, gloria a Dios, estoy libre de eso. Ya no tengo necesidad, ya no dependo de eso. Y por último, Proverbios 14, 12 y oramos, vamos a ministrar la mesa del Señor. Hoy es primer domingo de mes. Proverbios 14, 12, léalo conmigo. Léalo conmigo, por favor, Proverbios 14, 12. Hay camino que al hombre le parece derecho, pero su fin es camino de muerte. Léalo conmigo, por favor. Hay camino que al hombre parece derecho, pero su fin es camino de muerte. Una vez más, hay camino que al hombre parece derecho, pero su fin es camino de muerte. Cuidado, mis hermanos. Hay cosas que nos pueden parecer bien, inofensivas, no dañinas, pero dice la palabra, su fin es camino de muerte. Póngase de pie y vamos a orar. Si hay algo que ha quedado en su vida, si hay algo que ha llegado a su vida, entonces usted va a decirle, Señor, yo reconozco este problema, reconozco esta dificultad. Señor, yo te pido, precioso Salvador, que tú me hagas libre ahora mismo. Todos, precioso y eterno Salvador. En este momento, bendito y amado Jesús, estamos viniendo delante de tu santa presencia, Rey, para reconocer delante de ti nuestros problemas, nuestras necesidades, aún nuestras adicciones, Señor. Padre, hemos hablado de muchas adicciones, pero hay otras que no han sido mencionadas. Precioso Salvador, tráelas a nuestra mente. Haznos tomar conciencia de nuestro estado, de nuestra condición. Padre, yo te pido que tú nos hagas libres. Yo te pido que tú rompas cadenas, que tú rompas ataduras. Señor, yo te ruego, Señor, si es a la televisión, a la internet, a hablar por celular, al sueño, a la pereza, a la suciedad, a lo que sea, Dios, haznos libres, Dios. Rompe, Señor, esos hábitos en todos nosotros. Señor, que nuestra conducta sea modificada, que nuestra conducta sea cambiada, Dios. Yo les pido que estemos orando todos. Yo les pido que estemos orando todos. Creo que lo más importante de lo que se ha hablado es este momento. Dios Todopoderoso, Dios maravilloso, en el nombre de Jesús, te ruego, precioso Salvador, que tú hagas la obra. Si decimos que no tenemos pecado, lo hacemos al mentiroso y la verdad no está en nosotros. Pero si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Señor de los cielos, Señor de la tierra, te lo ruego, precioso Salvador, en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús,
En el nombre de Jesús, yo